Papa lo corona como emperador de Occidente, ¿ya? Emperador de Occidente, pero un imperio que será cristiano, ¿ya? No, Baja Edad Media es del siglo XIV, siglo XV, ¿ya? Temprana Edad Media, siglo V al IX. Alta Edad Media, siglo IX, X, XI, XII, XIII. La Alta Edad Media es ¿no? el gobierno de los señores feudales, la fragmentación del poder político, todo eso. Medioevo es toda la Edad Media. Medioevo es el término que se usa para toda la Edad Media. ¿Ya? Medioevo es toda la Edad Media. Y la Edad Media ya se divide, si te acuerdas, la Edad Media aparece esa división en la separata. No. Medioevo es toda la Edad Media. ¿Ya? ¿Quién más se ha conectado? A ver, Miguel, si tienes alguna pregunta, ¿ya? Ariana también, si tienen preguntas, por favor. Gabriela, muchas gracias. Si tienes otras preguntas, las pones nomás. Miguel, Ariana, si tienen preguntas, mejor para ayudarles. ¿Ya? Toda la Edad Media. Fíjate en la separata, creo que es la semana 7, 8. Sí, la semana 7. Ahí te plantea. ¿Ya? Aunque aquí usan otros términos. Es alta Edad Media, temprana Edad Media, plena Edad Media, ¿ya? Y luego baja Edad Media. Fíjate en la separata. También está ahí. Listo, ojalá que te vaya bien con el repaso. Ariana, ¿qué pregunta tienes? El primer plan agrario. Ya. El borrador, la ley, marco, y se llama pues ley de bases para la reforma agraria, la plantearon los militares de la Junta Militar. Creo que está acá, en la separata. Mm, Acá está. Ley de bases de la reforma agraria. ¿Ya? Y esto debería haberse implementado en el gobierno siguiente. Y lo que hace Belaunde, más bien, eh, es una reforma que va a dar lugar, ¿ya? El 64 da la ley y el 65 comienza el proceso de reforma que es la colonización de la selva, ¿ya? Se entregan a todos el 65 se crean las oficinas de reforma agraria. Y no es una reforma agraria, o sea, Belaunde había prometido hacer una reforma agraria integral, pero lo que hace más bien es eh, darle tierra a los campesinos sin tierra en la selva, ¿ya? En la selva les dan tierra a los márgenes de la carretera de penetración, así se llamaba. Con el paso del tiempo a esa carretera le van a llamar carretera marginal, ¿ya? Porque en las márgenes de esa carretera entregan lotes de 10 a 20 hectáreas a todos los campesinos sin tierra que se hayan inscrito en las oficinas de reforma agraria y colonización. Entonces la reforma agraria de Belaunde no solucionó, no puso fin a los latifundios, no puso fin a,
a la explotación de la mano de obra de los yanaconas, no reglamentó el, el trabajo de los yanaconas, nada de eso. En realidad no es una reforma. ¿Ya? La reforma de Belaúnde se llama legalmente reforma, la ley se da el 64 y se implementa el 65 a nivel, repito, de eso, ¿no? Colonizar la selva, entregar lotes de tierra. Ahora, uno dice lotes de tierra de 10 hectáreas a 20 hectáreas por familia, es bastante, claro que sí, pero en la selva prácticamente no hay carreteras, prácticamente no hay forma de llevar tecnología, de integrar esa producción a una red de comercio, ¿no? A nivel nacional. Ese es el problema grave que se da. Y tampoco a los campesinos se les dio capacitación. Ahora, el problema es que en la selva, Belaúnde también comenzó a explotar los recursos de la selva, sobre todo el petróleo. Y muchos de estos políticos piensan que en la selva no hay nada. Pero sí, en la selva están los nativos y los nativos se rebelan. Y además en muchas zonas de la selva, los campesinos sin tierra, del 62 al 65, muchos campesinos sin tierra invaden, hacen tomas de tierras, así se les dice. Y en varios de estos lugares se organizan grupos guerrilleros, ¿no? Creo que está mencionado acá. En la separata sí está, las tomas de tierra, para evitar que la violencia y los problemas sociales crezcan. Los militares, los de la Junta Militar, saben que hay que hacer una reforma agraria integral. Y Belaúnde lo que hace no es una reforma agraria integral, sino más bien eh, dar esa opción de convertir a los campesinos en propietarios, pero en la selva. ¿Ya? Si tienen más preguntas, me avisan, ¿no? Para eso está. Ya, yo voy a seguir explicando. Entonces, estábamos con Sánchez Cerro. Estábamos acá. ¿Ya? La crisis económica también nos afecta bastante. ¿Ya? Hay desempleo, caída de las exportaciones. Y lo que hace Sánchez Cerro es pedir el apoyo de los norteamericanos y ellos mandan a la misión Kegmeyer, ¿no? Que propone una serie de reformas como la intervención del Estado, como la reforma del Banco Central, la creación de la Superintendencia de Banca y Seguros, todo eso. Ahora, la idea era salir de la crisis, ¿no? A nivel económico se sale de la crisis muy lentamente con una política de intervención del Estado en obras públicas. La ley de emergencia mantiene esa situación donde las manifestaciones y levantamientos son duramente reprimidos, y con la Constitución del 33 se hacen varias innovaciones y sobre todo esta idea de convertir ilegales a los partidos que tengan modelos de organización o ideologías extranjeras, ¿no? Como el Partido Aprista y el Partido Comunista. Ya, ¿qué más acá? Bueno, San Marcos ya le dije que estuvo cerrada, la represión en Trujillo y las matanzas, la masacre de Chanchán, por ejemplo. Bien, hay un problema con Colombia, una guerra con Colombia. La crisis económica ha generado la caída de las exportaciones y eso va a propiciar muchas protestas, ¿ya? Leticia, que es una ciudad que fue cedida a Colombia en el Tratado del 22,
En Leticia hay una gran, es una zona de gran producción y extracción de caucho. Y Leticia es un sitio donde se junta el caucho para ser embarcado por el río Amazonas. ¿Ya? Entonces, al entrar en recesión, hay muchos problemas económicos en Leticia, muchas protestas, y esas protestas derivaron en un tema nacionalista, ¿no? Es decir, las protestas comenzaron a exigir el retorno de Leticia al Perú, la población de Leticia. Ahora, la guarnición militar colombiana y la policía colombiana en Leticia, para evitar incidentes, salieron de la ciudad. Este incidente va a generar que Sánchez Cerro primero busque negociar con Colombia, ¿ya? Eh, Eliminar el Tratado del 22. Los colombianos no aceptarán, el gobierno colombiano no va a aceptar eso y entramos en una fase de guerra. La guerra es un desastre para el Perú. Militarmente el Perú no está preparado para pelear en guerra, para hacer una guerra en la selva, ¿ya? El Perú tiene un buen ejército para ese momento, pero para pelear en una zona de costa desértica, porque todo se ha creado, se ha organizado para pelear contra Chile o Ecuador y no contra Colombia. No, nunca se pensó en la selva. Entonces, el ejército de la zona, desde la costa y la sierra fue movilizado a la selva y la pasaron muy mal, se enfermaron. En esa época no hay vacunas para las enfermedades de esa zona, no hay antibióticos tampoco. Y como resultado de eso es que la mayoría de las tropas terminan enfermándose o muriéndose antes de llegar a la zona de guerra. Sánchez Cerro se va a ver forzado en enviar a la Reserva Militar de Lima y en el desfile de despedida de la Reserva, Sánchez Cerro, al terminar el desfile, es asesinado por un dirigente aprista, ¿ya? Lo matan a Sánchez Cerro y quien asume el gobierno es Benavides, y Benavides lo primero que hace es negociar la paz con Colombia y mantener el tratado del año 22, ¿no? Y Leticia se quedó en el lado colombiano. A ver, aquí hay una pregunta de Ariana. Corpac. Corpac significa Corporación Peruana de Aviación Civil, ¿ya? Y fue la corporación de desarrollo que creó de, el gobierno de Prado. ¿Para qué? Para hacer un nuevo aeropuerto, ¿ya? Para hacer un nuevo aeropuerto, que va a ser el aeropuerto de Limatambo, ¿ya? Porque era la hacienda Limatambo, que esa hacienda era enorme, que incluía lo que ahora sería parte de Surquillo, parte de San Borja, parte de San Isidro, ¿ya? Y en esa hacienda, Limatambo, en una parte, hicieron el aeropuerto. Ese aeropuerto ya no existe. El edificio principal del aeropuerto ahora es el Ministerio del Interior, ¿ya? Ahora es el Ministerio del Interior. Corpa, ¿qué es eso? No repito, Corporación Peruana de Aviación Civil. Ah, eso es interesante, ¿ya? Es el tercer militarismo, un gobierno conservador, fascista, pero hizo algunas medidas, ¿ya? Que buscaron más o menos modernizar el país, ordenar el país, ¿no? Y una de ellas es, en la Constitución del 33, sacar a los apristas comunistas para que no participen en la vida política, pero también evitar que los militares voten. Y también los curas, ¿no? Los miembros de la iglesia y los miembros de las Fuerzas Armadas no votan.
¿ya? Y los militares no votaban hasta la Constitución del 93, ¿ya? Esa es la realidad. Sí, es una dictadura fascista medio rara, ¿ya? Es así. Ojo, el año 36, Benavides promulgan el nuevo Código Civil, que genera muchos problemas, ¿ya? Porque ese Código Civil crea el sistema de registro civil, matrimonio civil y divorcio civil. Eso va a afectar a los católicos. Los católicos más conservadores se van a quejar. Incluso el primer ministro de esa época era Ribagüero, que fue profe en San Marcos. ¿Ya? Benavides también fue sanmarquino, ¿eh? Estudió ciencias y se especializó en matemática. Ribagüero fue profe de historia. ¿Ya? Y Ribagüero era católico, renuncia al cargo de primer ministro y quien asume como primer ministro es Prado, que también se graduó en San Marcos en esa época. Prado, el empresario, el hijo del que fue presidente. Entonces, el Código Civil genera un problema, una ruptura de Benavides con el sector católico más conservador. Así que es raro, pero este tercer militarismo fascista, conservador, católico, creó medidas, algunas de ellas muy modernizadoras para el país. Así pasa, la historia es así de rara. Bien, ahí está. Benavides cuando asume el gobierno, comienzan ya se dedica mucho a la inversión en obras públicas, gran cantidad de obras públicas, el nuevo Palacio de Gobierno, el nuevo Palacio de Justicia, carreteras, hospitales, el seguro social del obrero, ¿ya? Bastantes obras públicas, porque eso es parte de la propuesta de cómo salir de la crisis, cómo salir de la recesión. Se sale de la recesión con una gran inversión del Estado y en este caso la inversión del Estado en obras públicas, ¿ya? Ahora, el año 36, el 35 da esta norma de paz y concordia, eh, y la amnistía interna, ¿no? La idea de la amnistía era para, ¿no?, romper ya, dejar de lado la persecución política a la oposición y convocar a un proceso electoral. Ahora, antes de que se dé el proceso electoral, Benavides anula el proceso y prorroga su mandato hasta el año 39. ¿Ya? Ahora, la crisis del 29, como ustedes sabrán, genera de nuevo oportunidades, ¿no? Porque salir de la crisis con la intervención va a significar que a nivel internacional las potencias comienzan una carrera armamentista. Y eso significa también para el Perú la reactivación de las exportaciones. ¿Ya? Aquí se ven acá están haciendo la carretera central, es el edificio del Hospital Almenara, y este es el plano del Palacio de Gobierno actual. Benavides se va del país, termina su gobierno y se va del país como embajador del Perú en España. A ver, si hay alguna pregunta, voy a ver el chat. Miguel, estás ahí conectado, si tienes alguna pregunta ponla nomás, por favor.
A ver, claro, muy buena deducción. En la primavera democrática, las, las, el gobierno de Prado es un gobierno, ¿no?, que favorece a la oligarquía, a la exportación, ¿no? La guerra favorece bastante. Del 39 al 45, gobierno de Prado, es la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que plantea Bustamante es una serie de reformas. La principal reforma que él propone es la ley que prohíbe el yanaconaje, ¿no? Por acá está mencionada, la ley del yanaconaje. Ahora, Bustamante propone un montón de reformas. Él gana el 45, pero el 46 la economía peruana se cae porque ya no hay exportaciones. Para implementar esas reformas, ¿qué hace el señor Bustamante y su gobierno? Incrementan los impuestos a la exportación. O sea, el hacendado ya no vende nada y el hacendado tiene que pagar más impuestos. Y encima la ley del yanaconaje. Resultado, las protestas. Los empresarios utilizan los medios de prensa, como el Comercio, ¿no? O la prensa, es un diario, el diario La Prensa y el diario El Comercio, para atacar al gobierno y sus reformas. ¿Ya? Eso es lo que hace. Es un gobierno democrático, sí, y tiene características este, antioligárquicas, ¿no? A diferencia del gobierno de Prado, que es más bien un gobierno a favor de los intereses de la oligarquía. A ver, entonces, primera democrática, gobiernos que representan a las élites civiles, ¿ya? Se dejan de perseguir a los partidos como el APRA, a los apristas y comunistas. A nivel internacional, el Perú se declara neutral hasta que, ¿no?, del 39 al 41, cuando después del ataque de Pearl Harbor, el Perú rompe relaciones diplomáticas con los países fascistas y expulsa a los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses. Y en muchos casos les decomisan, ¿no?, sus propiedades, ¿no? Ahora Prado entra al gobierno con apoyo del Partido Comunista. ¿Ya? Es algo loco, pero eso pasa. Como resultado de estas alianzas, esto es parte, ¿no?, de una política internacional de acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Y como parte de esa política, los comunistas apoyan a Prado. Luego Prado va a restablecer los derechos de los sindicatos. Eso es algo importante. Algunos, algunos elementos interesantes que hay que recordar es que en el año 40 se da un terremoto que destruye el Callao, por ejemplo, y se da el censo nacional. El Perú tenía 6.200.000, ¿no?, habitantes aproximadamente, y Lima tenía medio millón de habitantes. El año 43 se incendió la Biblioteca Nacional, que fue reconstruida por Ricardo Palma, si se acuerdan. Ahora, hay un incremento fuerte de las exportaciones, ¿ya? El sistema de las corporaciones. Acá está este es el aeropuerto de Limatambo, y este edificio actualmente existe todavía y es el Ministerio del Interior, ¿ya? Se crean más corporaciones de desarrollo, la del Santa para desarrollar hidroeléctrica y el Polo de Desarrollo Industrial en Chimbote, y la Corporación del Amazonas para, ¿no?, explotar los recursos de la selva, sobre todo el petróleo, los minerales, caucho, todo eso. Esa era la idea, de desarrollar la selva. A nivel internacional, la guerra con el Ecuador, la única guerra que el Perú ganó de manera real, ¿ya?
Después de la guerra con Colombia, el gobierno manda a muchos oficiales a estudiar y profundizar en temas militares, sobre todo a los Estados Unidos. ¿Ya? Y estos oficiales mejoraron la preparación de las Fuerzas Armadas y los sistemas de inteligencia. Y el Servicio de Inteligencia del Ejército detectó que los ecuatorianos estaban organizándose, preparándose, acumulando tropas y armamento en su frontera. ¿Qué hizo el gobierno? Dejó que los militares planifiquen, ¿no? En este caso, el líder político fue el jefe del ejército del norte, el general Eloy Ureta, que ordenó la concentración de las tropas en la frontera a la espera de cualquier movimiento de los ecuatorianos. Cuando los ecuatorianos iniciaron su ataque, los esperó un importante contingente militar peruano y a la vez la flota peruana tomó posesión de esta zona, ¿no? Del Golfo de Guayaquil. Si tú cierras el Golfo, Ecuador se queda sin poder, no sin la posibilidad de exportar sus recursos. La Fuerza Aérea ataca las fortificaciones del Puerto Bolívar porque esas fortificaciones hubieran hecho daño, los cañones, a los barcos de la flota peruana. Ahí muere Quiñones, ¿no? En la toma de Puerto Bolívar. Entonces, un gran éxito para las Fuerzas Armadas peruanas. Y el Perú ocupó el sur del Ecuador, toda esta zona de acá, la provincia del Oro, una provincia muy rica, la ocupó durante varios meses, ¿no? Ahora, los ecuatorianos que exigían estos tres puntos, ¿no? Tumbes, o sea, lo que es la provincia de Tumbes, no todo Tumbes, la provincia de Jaén, que es esto de acá, y la provincia de Maynas. ¿Ya? Y esto ya estaba acordado por tratados como ¿no? El de Mapasingue, antes el Pando Novoa y antes la Reagual. Los ecuatorianos no lo reconocieron. ¿Ya? Viene Pearl Harbor, diciembre del 41, Estados Unidos organiza una reunión de los diplomáticos de todos los países del continente y esta reunión se va a hacer en Río de Janeiro, en enero del 42. Y esa reunión era para ver cuál era la decisión de los países frente a la agresión fascista contra Estados Unidos. Bueno, en esa reunión los ecuatorianos se quejaron de los levantamientos, de la ocupación militar peruana, y el resultado va a ser que en ese mismo palacio de Río de Janeiro, por presión de Estados Unidos, se firme el protocolo de Río, por el que el Perú devuelve los territorios ocupados y se ratifica los tratados anteriores. O sea que el Perú se queda con esos tres territorios, ¿no? Tumbes, Jaén y Maynas. Ahora en el 45 hay elecciones y se forma el Frente Democrático Nacional, que es una alianza de diversos partidos políticos democráticos, liberales y el APRA. ¿Ya? Y es una alianza antioligárquica, democrática sí, pero antioligárquica, pero que no puede hacer sus reformas, repito, porque no hay recursos. Ya el 46 el Perú ya no vende nada. 46, 47, 48 no vende nada. Y Bustamante quiere implementar sus reformas y esas reformas no se necesita para hacerlo, para implementarlas se necesitan recursos. Entonces, los apristas en el gobierno mantienen las líneas de gasto público como si no hubiera crisis y buscan sacar recursos incrementando los impuestos a los hacendados. Los hacendados se quejan, son una fuerte oposición. ¿Ya? Los apristas en las calles dirigen marchas, protestas, levantamientos contra las empresas. Algunas de estas marchas terminan en actos de violencia, ¿ya? E incluso queman, atacan algunas empresas y almacenes, sobre todo en el Callao, ¿ya? Y el resultado va a ser que
que los apristas van a ser expulsados de... Ah, y en esos atentados matan a un empresario muy rico, que en la separata aparece su nombre, Francisco Graña Garland, dueño del diario de la Prensa. Así que el gobierno de Bustamante termina sacando a los apristas de los cargos, ministerios y cargos públicos que tenían. El resultado va a ser que los apristas van a comenzar a organizar más marchas e incluso el intento de golpe de Estado, el levantamiento del 3 de octubre del 48. ¿Qué va a hacer Bustamante? Va a cerrar el Parlamento, declarar la ley de emergencia, la ley marcial, pero ya el ejército, liderado por el general Odría, va a tener que tomar el poder, ¿no? Acá está. ¿Qué hace en ese gobierno? Control de precios, subsidios, porque la economía está en crisis. Se crea la empresa petrolera fiscal, que sería el papá de Petroperú. Se da la ley de educación secundaria gratuita. Se da la ley, pero que recién se implementará con Odría, en el gobierno de Odría. Y la ley de yanaconaje es la que genera la gran oposición de los empresarios. Para proteger los recursos de ¿no? nuestros recursos de la depredación, se da la ley de las 200 millas. Gracias a eso el Perú pues tiene un gran potencial de producción de recursos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, el 27 de octubre, Odría da el golpe ya de manera definitiva contra el gobierno de Bustamante, ¿no? Bustamante termina refugiándose en Estados Unidos. Y Odría el ochenio, pero hay que recordar que son dos etapas, hay que tener cuidado. Del 48 al 50, el gobierno provisorio, que se caracteriza por ser una dictadura, hasta la convocatoria de elecciones, donde Odría, ¿no?, le llama a eso bajar al llano para postular a la presidencia. Pero esta vez postula en una alianza con el APRA. Se produce la alianza electoral APRA 1. Uno es el partido, se llama Unión Nacional Odrillista. APRA 1. Ahora, Odría en el gobierno, una de las cosas que hace es pedir apoyo a los norteamericanos, y así como en la época de Sánchez Cerro llega la misión Kenmerer, que promueve reformas económicas, la intervención del Estado y el cierre del mercado. En el gobierno de Odría llega la misión Klein, y más bien esta misión plantea también intervención económica, gasto público, obras públicas, pero con una apertura de mercado, permitiendo la inversión extranjera y el libre comercio. En la separata dice ortodoxia, ¿no? Donde dice ortodoxa significa libertad de comercio, y que reduce los aranceles, los impuestos a las importaciones. Ahora, repito, del 48 al 50, represión, dictadura. 50 convoca elecciones y se va a aliar con el APRA. Y gana y hacen un buen gobierno. Ahora Odría comienza a hacer obras públicas, ¿ya? Bastantes obras públicas, primero con créditos que Estados Unidos le da al Perú, y luego con los recursos que se recaudan por las exportaciones, que se reanudan con mucha fuerza gracias al inicio de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra de Corea es del 50 al 53, y la Guerra de Corea obliga a una nueva política de rearme militar de las potencias, ¿no? Esa carrera armamentística, carrera espacial y la carrera nuclear que hay entre las superpotencias. Y se hacen un montón de obras de infraestructura en salud, grandes hospitales, nuevos hospitales, en el sistema del seguro del empleado. En educación se crean las grandes unidades escolares, los nuevos campos universitarios, ¿ya?
y a nivel de la infraestructura pública un montón de edificios. En la avenida Salaberry, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, en la avenida Bancay, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público. A ver, durante el gobierno constitucional, pero ¿cuál gobierno constitucional? ¿A qué te refieres con gobierno constitucional? Al APRA la persiguen del 48 al 50. No, claro, ahí no hay, al contrario, están unidos. Hay una alianza electoral APRA 1. En la separata está eso. A ver. En la separata han puesto. Ah, no está. El 50 se produce la alianza electoral APRA 1. Anota eso. Claro, lo ponen así como si fuera de todo. Por eso estoy desde el inicio del tema, estoy diciendo, tenemos que recordar que no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No es lo mismo la etapa dictatorial de lo que Odría mismo llamará gobierno provisional hasta el hasta la convocatoria de elecciones, ¿no? La otra etapa ahí, repito, del 50 al 56 son aliados, cogobiernan, ¿ya? Aquí está, acá están en la diapositiva. 1950, victoria electoral de la Unión Nacional Odrista, pero en alianza con el APA, por si acaso. A ver, ¿qué otra pregunta tienes? ¿Mm? ¿Tienes alguna otra pregunta? No, pero si tienes más me avisas, ¿ya? Para eso estamos. A ver, ¿qué obras acá, no? Acá está el Estadio Nacional, el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, fue una escuela de posgrado para darle nivel académico a los graduados de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Ahora, Lima crece con la gran cantidad de obras de infraestructura, se necesita mucha mano de obra y como la economía había colapsado, hay mucha gente que estaba desempleada en el interior del país. Y esa es la gente que viene a trabajar en Lima, como obreros de la construcción, personal de construcción. Ahora, hay planes de vivienda popular, pero el ritmo de construcción de estos planes es muy lento y como resultado, ¿no? Los planes de construcción, las obras de construcción de viviendas populares son muy lentos, va muy lento, muy despacio. En cambio, la demanda de mano de obra es muy rápida, muy alta. Y el resultado es que mucha gente no puede acceder a estas obras, ¿no? A estas nuevas obras, ¿no? Unidades vecinales, unidades de vivienda popular. ¿Y qué va a pasar? Van a invadir, van a invadir terrenos, van a formar las primeras invasiones, las primeras oleadas de invasiones en varias partes de Lima, y que se convertirán después en los distritos populares.
En el cono norte, San Martín de Porras y Comas. En el cono sur, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Así es el sistema, así pasó. Y a esto le van a llamar, pues, ¿no?, la cholificación de Lima, ¿no?, la cholificación, porque Lima era una ciudad oligárquica y blanca, y pasa a ser, pues, una ciudad mestiza, eh, mestiza, de colores. Esa es la realidad, pues, ¿no? Los cambios culturales que tiene la ciudad de Lima. Nueva música, nueva comida. No, gracias a ti y buen almuerzo. Que te vaya bien en los exámenes, Miguel. Ya, vamos a revisar si hay algo más en el chat. Aquí hay algo, ¿no? En esta diapositiva se ven algunos detalles específicos de esta época, ¿no? El crecimiento urbano de la ciudad de Lima. Lima pasa, en el año 40, Lima tiene medio millón de habitantes. En 1960 Lima tiene 2 millones de habitantes, ¿no? Y este crecimiento demográfico está asociado al boom de las construcciones y obras públicas y al proceso migratorio que va a generar esta cultura mestiza, esta cholificación, como se dice. Bien. Ah, cambia la música, ¿no? Se imponen los estilos de música, arte, andinos y amazónicos, dando lugar a esa música mestiza, a esa música de influencia tanto andina como amazónica, ¿no? Como la cumbia o la chicha. Ahora, en esta época se crean los programas de ayuda social y para las elecciones del 56, el reglamento electoral que da el gobierno de Odría permitirá que las mujeres voten, ¿no? Puedan elegir y ser elegidas por primera vez en la historia en las elecciones generales. Ya, a ver, paramos acá, vamos a ver si hay algo en el chat para continuar.
Bien, seguimos. Acá algunas cosas interesantes, ¿no?, que podemos mencionar también del ochenio. La Ley de Seguridad Interior, que le permite al gobierno reprimir a la oposición durante el año 48, 49, y se anulan las garantías personales, las garantías constitucionales, ¿ya? Se liquida el Estado de Derecho, es decir, el golpe de Estado, ¿no? Ahora tiene un lema político: pan, ¿no? No puede, no, pan sin libertad, o sea, orden, pero represión al mismo tiempo. Ya, para las elecciones del 56 hay una alianza entre el APRA y Prado. Hay una nueva alianza electoral. El Pacto de Monterrico es, ¿no?, se reúnen en un chifa los principales políticos, con Pedro Beltrán, Eudusio Rabines, Manuel Prado, Aya de la Torre, Manuel Odría, y la idea de ellos es muy simple, ¿no? En ese pacto acordar, ¿no?, pactar que el que gane las elecciones, los demás respetarán, ¿ya? Que hay unas elecciones limpias y nadie va a objetarlas, no va a haber problemas como en anteriores oportunidades. Eh, las elecciones, alianza entre el APRA y Prado, ¿no? Aya y Prado se van a aliar, y por eso a ese gobierno le van a llamar gobierno de la convivencia, ¿ya? La convivencia es ese periodo de gobierno del 56 al 62, que es el segundo gobierno de Manuel Prado, que gobierna en alianza con el APRA, ¿ya? Se ha conectado Renzo. Renzo, buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta, puedes Buenas tardes, hacerla para profesor. poder avanzar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime. No se preocupe, profe, estoy entrando para poder repasar un poquito. Ya, si tienes alguna duda, ¿no?, alguna pregunta, la puedes ponerla en el chat o intervenir, no hay ningún problema. Sí, profe. Bien, entonces, algunas características ya. No hay nada ahorita en el otro chat
Prado gobierna en alianza con el APRA del 56 al 62. A ver, a nivel internacional, nos alineamos con Estados Unidos, rompemos relaciones diplomáticas con Cuba después del triunfo de la revolución. El Perú se alinea con Estados Unidos en esta iniciativa del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, que luego esta institución se convertirá en USAID, ¿no? La Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, que hace unos días ha sido cerrada por el nuevo presidente, ¿no? Por el presidente Trump. ¿Qué más hace a nivel político? Prado crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y surgen nuevos partidos políticos de carácter reformista y democrático como Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano. A nivel económico, este gobierno va a incentivar la industrialización. ¿Cómo es eso? Se promueve los créditos, el apoyo para el desarrollo industrial, uno. Dos, se protege la producción industrial peruana. Entonces, si el Perú produce textiles, se va a proteger esa industria poniendo impuestos o aranceles muy altos a la importación de productos textiles. Eso es muy fuerte durante este gobierno. Y al mismo tiempo se promueve la educación industrial, ¿no? Creándose, por ejemplo, el SENATI, ¿ya? Bien. A ver, se promueve mucho el modelo de libre mercado, ¿no? Uno de los políticos y dirigentes que promueve esto es Pedro Beltrán. El desarrollo industrial promoverá el boom pesquero, específicamente la producción de harina de pescado, cuyo centro principal será la ciudad de Chimbote, y el líder empresarial más importante será Luis Banquero Rossi, que está mencionado creo en la separata. ¿Sí está en la separata o no está en la separata? Sí. Sí, está perfecto. Y ahora, el problema de Cuba permite que, ¿no?, el Perú venda más azúcar, ¿no? El principal productor de azúcar era Cuba, y al recibir las sanciones como el bloqueo económico, Cuba solo va a poder vender su azúcar a México y España y la Unión Soviética. Así que el resto de países no pueden comprar azúcar de Cuba porque si no serían sancionados por Estados Unidos. Así que ahí es donde el Perú aprovecha para colocar más azúcar, ¿no?, en el mercado internacional. Ahora, hay muchas protestas sociales que terminan, sobre todo a fines del gobierno de Prado, ¿no? Eh, Hay un problema grave en el Perú que es el problema de la propiedad de la tierra, ¿no? Y ese problema ha generado manifestaciones, protestas y tomas de tierra. Los campesinos sin tierras toman las tierras de las haciendas, sobre todo en la parte de la selva del Cusco, en la provincia de la Convención. Hay muchas protestas, sobre todo de los universitarios en las ciudades. Esta es la época de la Revolución Cubana, Cuba se volvió socialista, la guerra de Vietnam, todo eso, los procesos de descolonización y lucha antiimperialista. Eso va a ser muy fuerte, ¿ya? Y en el año 62 empiezan estas tomas, estas protestas que en muchos casos evolucionan a rebeliones armadas y guerrillas.
en las elecciones del 62, se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria, pero que no hizo nada todavía, ¿no? El tema era la reforma agraria porque había el problema del latifundio y había el problema del yanaconaje. Esos problemas no se solucionaron a pesar del tiempo. Y siempre, como se dice, tiraban el problema para después, ¿no? Procrastinar, como se dice. En las elecciones del 62, ya, Prado permite que el APRA se presente, ¿ya? Los candidatos Aya, Odría y Belaúnde. Ninguno obtiene los votos necesarios para ser ganador en la primera vuelta, así que va a haber segunda vuelta. La segunda vuelta se hace en el Parlamento, según la ley electoral de esa época. Y había una alianza, ¿ya? O sea, si el APRA en el Parlamento recibía el apoyo de Odría y su grupo, Aya de la Torre se convertía en presidente. El problema es que Aya de la Torre había hecho una campaña electoral con su ideario, con su ideología que desarrolló en los años 30. En los años 30 el APRA surge como un partido de orientación socialista, revolucionaria, radical. Hablaban de eliminar los latifundios, de hacer una reforma agraria, nacionalizar y expropiar los medios de producción, expulsar a las empresas imperialistas extranjeras. Eso es lo que el APRA promueve en los años 20, ¿ya? Y que Aya de la Torre lo unifica todo en un libro que se llamó El antiimperialismo y el APRA. Años después, el APRA, para apoyar a Prado, justifica su cambio hacia la derecha en otro libro que se llamó 30 años de aprismo. Ahora, el problema es que el año 62 Aya de la Torre hace campaña con sus ideales radicales, prometiendo, ¿no? Haciendo promesas electorales como la reforma agraria, la eliminación del yanaconaje, poner fin a los latifundios ¿no? y la oligarquía. Eso asustó a la oligarquía y a las Fuerzas Armadas. Y antes que el Parlamento tome la decisión de la segunda vuelta, los militares dirigidos por la Junta Militar dan un golpe de Estado. Crean un gobierno provisional, ya, para ordenar un poco y poner orden a tanta manifestación y protesta. Hay una fuerte represión, sobre todo en la etapa de Pérez Godoy, y en la etapa de Lindley se organizan las elecciones, ¿ya? ¿Qué hace este corto gobierno? La ley de bases para la reforma agraria, que se supone el gobierno que gane el 63 tenía que implementar, cosa que Belaúnde no hizo, ¿ya? ¿Qué es la cifra repartidora? Para evitar que gane el APRA, que el APRA tenía un gran apoyo en provincias como Trujillo, Lima y el Callao, se promovió la cifra repartidora para que el candidato que gane es el que gana más provincias, no el que tiene más votos. No, no. Si tienes más votos en total no ganas, tienes que ganar en más provincias. Y de esa manera en las elecciones de 63 gana Belaúnde, ¿ya? Acá se ven algunos de los líderes de las rebeliones. El líder Hugo Blanco, que era estudiante de Derecho en la Universidad del Cusco, y él con su grupo dirigió a los campesinos en varias tomas de tierras. Y acá está este escritor y poeta de la Universidad Católica, Javier Heró, que organizó una guerrilla. En San Marcos, los comunistas bajo Heró organizaron una fuerza guerrillera y en San Marcos los apristas, bajo el liderazgo de De la Puente, organizaron otra fuerza guerrillera, ¿no? Y se fueron a pelear a la selva del Cusco.
Acá está. En el Parlamento, apristas y odriistas son la oposición muy fuerte al primer gobierno de Belaúnde. Belaúnde establece convoca elecciones municipales para el año 63 y hay dos candidatos. Por la democracia cristiana, eh, un graduado de San Marcos, abogado sanmarquino, Luis Bedoya Reyes, que compite contra la esposa de Odría. Ya, por acá estaba la esposa de Odría, acá estaba, María Delgado. Compiten en las elecciones municipales para ser alcalde de Lima del año 63. Ojo, las mujeres ya participan en elecciones a partir del reglamento del 56. Ya, Odría cambia el reglamento electoral y permite que las mujeres puedan elegir y ser elegidas en las elecciones del 56 en adelante. ¿Ya? El 63 gana las elecciones municipales, las nacionales, Fernando Belaúnde como presidente y Luis Bedoya Reyes como alcalde de Lima. Primera vez en la República que se hacen elecciones municipales. ¿Ya? Ahí está Belaúnde en su primer gobierno. Hay bastantes obras, ¿sí? Se crea un sistema de cooperación popular. ¿Qué significa esto? En una provincia X, el gobierno pone el material, los ingenieros, para hacer una posta médica. Y los trabajadores son la misma población. Por eso los letreros de muchas instalaciones, colegios, postas médicas, locales municipales, puentes, en el interior de nuestro país sale el letrero, ¿no? El pueblo lo hizo. No sale un letrero, un cartel, obra hecha, inaugurada por el presidente, por el prefecto, por el alcalde. No aparece eso, ¿no? Y este sistema de cooperación popular se mantuvo hasta su segundo gobierno. Ahora, del 64 sale la ley de reforma y el 65 se implementa una reforma que en realidad es la colonización de la selva. ¿Ya? Ahora, hay guerrillas, surgen varias guerrillas, y acá están algunos de los líderes guerrilleros más reconocidos en esa época. ¿Ya? Acá tenemos a algunos de estos líderes, ¿no? José Luis de la Puente, que crea su guerrilla, que lanza su fuerza revolucionaria ahí, o sea, los apristas bajo el liderazgo de la Puente, y también otra guerrilla que se forma en San Marcos, los comunistas al mando de Héctor Béjar, ¿no? Heró y de la Puente mueren en las acciones guerrilleras. Béjar sobrevive y Béjar ha sido profesor de San Marcos durante muchos años. Ahora ya se jubiló en San Marcos, sigue siendo profesor en la Universidad Católica e incluso fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Castillo, ¿no? Ahora, si has visto películas de Vietnam, del 62 al 68, el Perú tiene una guerra muy fuerte y levantamientos armados muy fuertes en la selva, mismo Vietnam. Y Belaúnde pide el apoyo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para enfrentar a estos guerrilleros. Ahora, la reforma agraria de Belaúnde es colonizar la selva, ¿ya? Y Belaúnde y su gobierno promueven la explotación de los recursos de la selva. La población nativa se rebela contra estas medidas
y el resultado va a ser el incremento de las acciones guerrilleras y la violencia política armada en las zonas de la selva. Ahora, ¿en qué consiste esta reforma agraria? El gobierno de Belaúnde del 65 crea un montón de oficinas de reforma agraria y colonización en todas las ciudades del Perú, para que todos los campesinos sin tierra se inscriban y el gobierno les va a dar lotes de 10 a 20 hectáreas de tierra en distintas zonas del interior, en los márgenes de la carretera de penetración a la selva, que años después se le va a llamar carretera marginal de la selva. Entonces a los campesinos sin tierra les dan tierras, pero en la selva, con muchas dificultades en la producción, sin capacitación técnica y con problemas de transportes, ¿no? Puede existir la carretera, pero esa carretera en época de los meses de lluvia se cierra por completo y la gente se queda aislada, ¿no? Entonces la reforma de Belaúnde no es una reforma para nada, ¿no? Se hacen obras públicas bastantes, la refinería de La Pampilla, al, al norte de Lima, el nuevo aeropuerto, el Jorge Chávez. Se continúan los planes de vivienda. En este gobierno, en el primer gobierno de la UNDE, el plan de vivienda popular más importante será la residencial San Felipe en Jesús María. Se crea el Banco de la Nación, que reemplaza la Caja de Depósitos y Consignaciones, ¿ya? Y hay una crisis económica, pero que no afecta tanto al Perú. El problema del Perú va a ser el acta de Talara. El Perú ya tiene una empresa petrolera que se llama Empresa Petrolera Fiscal, ¿ya? Pero el gobierno de Belaúnde decide renovar el acuerdo de explotación o la concesión de explotación del petróleo que tiene la IPC, la International Petroleum Company, ¿ya? En lugar de darle a la empresa petrolera fiscal, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. El, el director de la empresa petrolera fiscal denuncia eso. Y justamente estamos hablando de una época donde hay bastante protesta contra el imperialismo norteamericano. Y la IPC es el sinónimo de la empresa imperialista norteamericana, ¿ya? Entonces, y el presidente de la empresa petrolera, Carlos Loré de Mola, denuncia que cuando se publicó el acuerdo del acta de Talara, faltaba la página 11 del acuerdo, ¿ya? No fue un error, no fue a la mala, fue un error. O sea, los del diario oficial se olvidaron de publicarlo. Ese escándalo fue la gota que derrama el vaso, ¿no? Las protestas y marchas son terribles, ¿ya? Bloqueos de carretera, todo es... El Perú, si te acuerdas lo que esas huelgas y bloqueos de carretera de hace un par de años contra Dina, ya, pues, así, así se vivió durante meses. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Para evitar más protestas, más problemas, aparece el ejército, ¿no? Ojo, el 3 de octubre se da el golpe porque para ese día los apristas y comunistas habían organizado muchas marchas. Los apristas recordando los 20 años del levantamiento de los apristas y marinos del Callao que intentaron dar un golpe de Estado contra Bustamante. ¿Ya? Por un lado, esas marchas y los comunistas y los sindicatos de izquierda y los estudiantes universitarios estaban organizando marchas, ¿ya?, contra el imperialismo, en solidaridad con los pueblos oprimidos y sobre todo por la represión que hicieron en México. ¿Ya? Días antes, en México las protestas
de los estudiantes, ¿te acuerdas de la Revolución Mexicana? Ya, el Partido Revolucionario Institucional se volvió una dictadura y hay exigencia por parte de los estudiantes mexicanos para que se convoque elecciones de manera democrática y libre. Bueno, la represión fue brutal, ¿no? Miles fueron reprimidos y asesinados en las matanzas contra los estudiantes del año 68. Resultado, marchas, levantamientos, guerrillas en la sierra y la selva. El gobierno da un golpe de Estado. Velasco en una entrevista dirá que el golpe de Estado se da porque hay que evitar que el Estado peruano se destruya. Así es la situación. El golpe del 3 de octubre. A Belaúnde lo sacan del gobierno y termina refugiándose en Estados Unidos. Aquí hay una línea de tiempo que te puede servir. Captúralo. Bien. A nivel internacional, el Perú se beneficia mucho de las guerras, ¿no? Pero también por ser un país que basa su economía en la exportación primaria, es un país también muy débil cuando se caen las exportaciones. Se caen las exportaciones, el Perú entra en crisis. ¿Ya? Eso pasa con mucha fuerza. Bien, ¿tienes alguna pregunta? Pregunta todo lo que quieras. No. No, profe, todo bien, Ya, todo voy a claro. revisar si hay algo en el chat. Si no, paso a resolver las preguntas. Wilson, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Solo te estoy buscando. Ahorita Ya, le paso el chat. a ver, te esperamos, te esperamos. Todas las preguntas que tengan las ponen. A ver, vamos con las preguntas de esta semana. Voy a revisar, creo que hay algo en el otro chat. A ver, Wilson, vamos a revisar la pregunta que has puesto. Sobre los gobiernos del tercer militarismo y la primavera democrática relacione correctamente ambas columnas. A ver, Sánchez Cerro, alzamiento de Trujillo. Sánchez Cerro ordena la represión brutal a los apristas que se levantaron en Trujillo. ¿Ya? Así que es 1D. Acá te sale, la respuesta es la A. En esta pregunta es la A. 2. Segundo gobierno de Benavides. A. Construcción del Hospital Obrero. Primer gobierno de Manuel Prado. Reconstrucción de la Biblioteca Nacional. ¿Ya? José Luis Bustamante.
¿Qué hizo? El decreto de las 200 millas. Aquí la respuesta es la A. ¿Ya? ¿Alguna duda, Wilson? Sí, profesor, ¿por qué se dio a reconstrucción de la Biblioteca Nacional? No recuerdo qué pasó para que se En, diera la en reconstrucción. 1943 se incendió la Biblioteca Nacional. Esa biblioteca que fue reconstruida por Ricardo Palma se incendió. Estaban haciendo las nuevas redes eléctricas y se incendió. Prado llama a Jorge Basadre. Jorge Basadre era el jefe del sistema de bibliotecas y archivos de San Marcos, ¿ya? Y se convierte en director de la Biblioteca Nacional. Hace una muy buena chamba en la Biblioteca Nacional que después termina siendo ministro de Educación, ¿ya? Bien, profesor, muchas gracias. Profesor, una pequeña duda. Dime, dime. Con respecto al temario de lo que estamos hablando. La próxima semana acaba las clases y ¿llegaremos a ver todo el temario completo o La se próxima recorta semana, una semana? lo que se ha juntado todo, pues. Se ha juntado, la próxima semana vamos a hacer historia universal, historia del Perú en una sola semana. O sea, todo lo Ah, que es ya, historia universal, desde la descolonización hasta la crisis del 2008, toda esa etapa la entiendo. vamos, ¿no? De historia universal y también todo lo que corresponde a historia del Perú, de Velasco hasta el gobierno de García, más o menos, ¿no? El segundo gobierno de Alan García. Entiendo, profesor, para ir repasando por mi cuenta, porque en una semana no creo que se pueda explicar con mucho detalle. Ya, muchas gracias, No, profesor. no hay forma. No, si tienes más preguntas, avisa nomás. Para eso estamos. Tú, si tienes más dudas, más cosas, me dices y las resolvemos. ¿Ya? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Si no, vamos a resolver. Pero ya, Renzo, Wilson, si tienen más dudas, más preguntas, me avisan para poder resolver. Sí, Aquí hay más profesor, preguntas. una pregunta creo que es de la siguiente semana que trataremos. Ahí se puede aclarar en cuanto a Excelente, eso. sí, vamos a revisar. Desde el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad, la República Popular China se ha venido perfilando como la nueva superpotencia del siglo XXI. En relación con su política internacional, es correcto afirmar que China estableció alianzas estratégicas con diversos países de Asia y ha debilitado la influencia tradicional de los Estados Unidos en América Latina. Ha incrementado de manera acelerada la actividad económica producto de su apertura al mercado debido a la globalización. Es uno de los impulsores de la democracia. No, China no promueve la democracia. Es el principal importador de productos manufacturados. No, China es el principal exportador. O sea, importador significa comprador. Y China no, más bien, China es el principal vendedor de productos manufacturados. ¿Ya? Y aquí la proposición A y B son reales, pero la pregunta es en relación a su política internacional. Política internacional significará alianzas estratégicas, ¿ya? Con diversos países de Asia y debilita la influencia de los Estados Unidos en América Latina. Por ejemplo, grandes obras de infraestructura de empresas chinas en Perú, en Brasil, en Argentina, donde se han metido con fuerza los chinos. Ah, y en Bolivia, donde los chinos han entrado con fuerza haciendo grandes obras de infraestructura, grandes empresas, y debilitando en la actualidad nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pero el segundo, ahí nomás abajito, es China. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Aquí esta pregunta, la respuesta es la A. Sí, no, profesor, ¿Está claro? gracias. Sí, hay Y una la última otra, pregunta que quería meter al chat. claro que sí, si hay más, no hay problema. Tenemos todavía 20 minutos. En la década de 1960, las movilizaciones sociales más importantes en el Perú se relacionaron con la exigencia popular de la reforma agraria, eso es cierto.
Estos reclamos se vieron cumplidos cuando Juan Velasco Alvarado, el 24 de junio de 1969, promulgó la Ley de Reforma Agraria. La consecuencia social más destacada de la ley fue la supresión de las arcaicas formas de explotación campesina, formación de las cooperativas agrarias de producción, eliminación de los grandes complejos agroindustriales, migración interna de los campesinos no beneficiados. Consecuencia social más destacada. A ver, la B es económica, la C es económica, ¿ya? La D, la D es la gran consecuencia social, ¿ya? ¿Vale, La profesor? consecuencia, claro, porque todos los campesinos que no se benefician de la reforma, ¿qué les va a pasar? Se produce una nueva oleada migratoria. Porque ¿cuál es la respuesta que te dan en el solucionario? ¿No era eliminación de Llana con AFO, profesor, en ese tiempo? Por lo que recuerdo. Sí. Y no A ver, puede ser la A. yo creo que ahí está el problema, que las dos son reales. Pues. A y la D son reales, porque son sociales. ¿Ya? En cambio, Es cierto. La B y la C son estrictamente económicas. Ah, pues sí, sí me sonaba mucho de las cooperativas. No, no sé, no sabía si tomarlo Sí, como social, pero análisis es económico, económico. pero. Ah, Formación de las entiendo. cooperativas, la cooperativa es una unidad productiva económica y obviamente complejos agroindustriales económicos, ¿no? Pero realmente todas estas alternativas son reales, todas son proposiciones reales, porque sí, a nivel económico desaparecen las grandes haciendas agroindustriales y esas grandes haciendas se convierten en cooperativas. ¿Está claro? Pero eso es económico. Y a nivel social, ya desaparece el yanaconaje, ¿cierto? Pero también a nivel social, ¿qué le pasó a los campesinos que no recibieron nada? Migraron, hay una segunda oleada migratoria. Esta segunda gran oleada migratoria es la que amplía el crecimiento urbano en ciudades como Lima, Arequipa, ¿no? Huancayo. Si queremos ser muy estrictos, podría ser la A, pero también podría ser la D. En el solucionario, ¿qué te sale? Solo sale en marca la A. Ya. Si esa es la A, por ahí va, ¿no? Arcaicas formas Mm, de explotación. Arcaicas es antiguo, ¿no? Y el yanaconaje viene de la época inca, acuérdate. sí, bueno. Bien. Profesor, una pregunta. La decisión proindígena fue en el primer gobierno de Leguía, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Cuál es la intención de Leguía con eso? No recuerdo. A ¿Tener ver, apoyo Leguía, de parte de a ver, los árboles? lo que pasa es que en esa época hay muchas rebeliones de los indígenas, de las comunidades indígenas. ¿Contra qué se rebelan? Contra la expansión de las haciendas y las minas. Y mucha gente desde Lima no entiende. Acuérdate que Alan García en su segundo gobierno decía que los indígenas que se rebelaban contra las empresas mineras y petroleras eran unos idólatras, paganos, ignorantes. Alan García decía eso a comienzos del siglo XXI. Ya, imagínate 100 años antes. 100 años antes era peor. ¿Ya? ¿Cómo es posible que los indios se rebelen contra las haciendas, contra las minas? Entonces, Leguía, que no era no, Leguía es de un origen popular, no es un pituco, nada, ¿no? Es un empresario que se hizo rico, pero no, su origen social no es de la oligarquía ni de la clase alta. Entonces, disculpa, Leguía se propone quieren saber por qué se rebelan los indígenas. Y crean la Asociación Proindígena como un centro de investigación. ¿En dónde? En San Marcos. ¿Y quiénes dirigen esa asociación proindígena? Profesores de San Marcos, investigadores.
Pedro Zulen, que es filósofo y llegó a ser director de la Biblioteca de San Marcos. Dora Mayer, que es de origen alemán, ella nació en Alemania, pero vino a enseñar a San Marcos, que ella ahora sería pues la carrera de trabajo social, ¿no? Y el otro es Joaquín Copelo, ¿ya? Que es un profe que sería ver una carrera sería la carrera pues de entre economía y negocios, ¿no? Estos tres profes hacen esas investigaciones y se dan cuenta que el conflicto es por la tierra. Y comienzan a salir los estudios, los informes que hacen, ¿no? Que publican, y ahí sale, pues, ¿no? El problema es la tierra. El problema es que estas comunidades se están rebelando contra las expropiaciones que hacen las haciendas. Expropiaciones que son beneficiadas por las leyes de la República Aristocrática, ¿no? La ley de tierras, la ley de aguas. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y ellos descubren que el principal problema es el problema de la propiedad de la tierra, el principal problema del Perú. Años después, Mariátegui en los ítems años va a decir eso, ¿no? El principal problema del Perú es el problema de la tierra. A ver, aquí hay otra pregunta que nos ha puesto Ariana. Gracias, Entiendo, Ariana, por profesor. tu pregunta. Entonces, primero se dio su hecho como su estudio, para luego en su segundo gobierno dársela su legalización. Así es, excelente, excelente reflexión. Excelente, ¿ya? Mm, mm, Por eso leía en la campaña para las elecciones al Congreso, él promueve una nueva constitución y una de esas leyes será darle la propiedad de la tierra a las comunidades campesinas, ¿no? Y con eso, entonces, pues, al darle la propiedad de la tierra ya a las haciendas y minas, lo que hacen con las comunidades, o les compran la tierra o negocian, pero entiendo. No se lo y puede además quitar. ya no le pueden quitar. Ahora, lo que hacen las haciendas es expandirse hacia la selva, porque en la selva alta sí hay comunidades campesinas, pero bajando ya no hay. Hay las comunidades nativas, que es otro problema, ¿no? Ahí por eso los levantamientos que se comienzan a dar ya en el primer gobierno de Belaúnde. A ver, Ariana, gracias por tus preguntas, vamos a resolverlas. Pues responde mi compañero luego de pregunta. Ya. El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche continuó con la política económica liberal basada en las exportaciones de materias primas que había aplicado Odría. Asimismo, encaró la cuestión agraria cada vez más urgente debido a la crisis del gamonalismo. A pesar de ello, no llegó a proponer una ley de reforma del agro, limitándose a así es, creación del Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Nada más. No crearon nada más. ¿Ya? Eso se crea antes de que termine su gobierno. Los militares de la Junta Militar crean la ley de bases para la reforma agraria del Perú. Y luego el Belaúnde lo que hace es una reforma, ¿no? Ley de reforma agraria y colonización, así le llaman. Pero no eliminan el yanaconaje, no eliminan el latifundio y no prohíben pues la expansión de las haciendas en la selva, ¿ya? O sea, no solucionan, no matan el problema real. Así aquí la 65 es la A. La E, ¿por qué sería la E? No. A ver, incluso acá está en la Prado. eh, Acá está. Creación del Instituto, ¿ya? Acá está, de Reforma Agraria. Instituto de Reforma Agraria, así se llama. Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ya. La otra pregunta. El triunfo del Frente Democrático Nacional, el FREDENA, que es la alianza del APRA con los liberales y los demócratas, el candidato va a ser José Luis Bustamante Rivero,
creó grandes expectativas de reconciliación, crecimiento económico, consenso y democracia. Ello iba alimentando la preocupación de la oligarquía, que había estado acostumbrada a combinar ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué combinaba la oligarquía para mantener el control de la población? ¿Mm? Aquí es complicada, ¿no? Acá te han puesto democracia y religiosidad. Esa te pregunta, una pregunta muy complicada. ¿Cuál es la clave que te dan acá? La C. La C, proteccionismo y libertad. No, combinaban represión. La oligarquía combinaba represión, ¿ya? Y paternalismo, podría ser hasta democracia. Yo estaría más bien acá de acuerdo con la E. Podría ser, es que esta pregunta es muy abierta, no evalúa mucho. Son conceptos muy generales. Si es la Profesor, C, ¿y puede a ser qué se la referiría con intolerancia? intolerancia, o sea, que no, a ver, cuando prohíbes algo, intolerancia, por ejemplo, la intolerancia política, prohibir la participación del Partido Comunista y del Partido Aprista en las elecciones. Ya, eso es intolerancia política. Intolerancia religiosa, es fácil, ¿no? Prohibir que hayan otras religiones. Entonces, ¿podría ser también la A? No, porque al contrario, la oligarquía, a ver, Odría, disculpe, primero, Benavides, cuando asume el gobierno, da una ley de concordia, ¿no? Para justificar su gobierno, incluso convoca nuevas elecciones. Eso hace Benavides. Luego, Odría, ya en las elecciones para el 50, convoca elecciones libres y se alía con el APRA. ¿Ya? Entonces, no es la A. ¿Ya? La B, democracia y religiosidad. Religiosidad está fuera de lo político, ¿no? Podría ser proteccionismo y libertad, patriotismo también está fuera, ¿Mm? Paternalismo y represión, podría ser. Podría ser la C o podría ser la E. Si el solucionario te da la C. Esta pregunta también está bien fea, bien complicada. Profesor, ya. Dime, ¿has Eh, puesto preguntas? ¿Aquí hay más preguntas? no, esas no son mías. Entonces, antes que no dije que convenía con mi compañera sus dos Ya, dime, preguntas, dime. luego. Sí, Eh, dime. Bermúdez con Bermúdez se promulgó la ley de habeas corpus, ¿cierto? Pero con la Constitución de 1920 dice que se consagra el habeas corpus. ¿A qué se refiere Así con es. eso, profesor? Se le incluye como una garantía constitucional. O sea, antes de eso no era tan Antes de válido eso o... era una ley, no, era una ley. ¿Ya? Una cosa es una Ah, ley, la ley se crea y puede ser cambiada si es que hay mayoría en el Congreso. Pero si esa ley, si esa reforma se integra a la Constitución, para cambiar la Constitución, pues se necesitan muchos procesos, ¿no? o sea, actual eso se aplicaba igual, solamente que ahora ya era, por Ya, decirlo así, ya de es, permanente, por decirlo así. así es, se convierte en una garantía constitucional. Se lee con garantía constitucional, entiendo, pues. Ya, Originalmente se crea como ley y luego en el 20 pasa a ser una garantía constitucional. No, gracias a ti. entiendo, pues. Pero vamos a ver las preguntas de Gracie. Fernando Belaúnde inició su gobierno en 1963 con un amplio apoyo popular, respaldo de Fuerzas Armadas y una alianza democrática con la democracia cristiana. A pesar de los proyectos reformistas que se pusieron en marcha, como resolución de relaciones necesarias y desarrollo del sistema laboral, este gobierno entró en una profunda crisis política debido principalmente, ¿no?, a la intensa serie de protestas sociales, rechazo a la política económica y los subsidios. Crisis política.
al obstruccionismo, ¿no? El obstruccionismo del APRA 1, eso es muy fuerte a nivel político. A nivel, ¿no? La B es cierta a nivel social. La A no, porque el gobierno mantuvo los subsidios. ¿Ya? La C, no, pues Béjar crea su grupo guerrillero. Creo que está en la separata mencionado, el Ejército de Liberación Nacional. Y de la Puente, ¿qué crea? ¿No? A ver, ya, pero es un grupo guerrillero, ¿no? Es un problema económico-social, sobre todo, no político. Pero los que sí fastidian todos los días y generan marchas todos los días son los apristas en el Congreso, la alianza de los apristas y los orguistas. Ellos promueven una crisis muy fuerte. ¿Ya? Y la otra pregunta que pone Gracie es, Profesor, la B sería en torno más social, ¿no? así es, totalmente social. La C es falsa, ¿ya? La C es falsa por completo. La A también es falsa y la C es falsa. No tienen ninguna lógica. En la D, esto también es social. La A y la D, disculpa, la B y la D son sociales. Pero la E sí es política. Ustedes tienen que fijarse, ¿no? Si te dice una profunda crisis social, ah, ya, pues, rebeliones, levantamientos, marchas, protestas, guerrillas, ¿sí? Pero si te dice crisis política, entonces lo político, partidos políticos, instituciones políticas, oposición política, problemas en el Congreso, cosas así. Elecciones. A ver, vamos con la otra pregunta. Uy, yo he puesto... A ver. Debido al incremento del comercio en sus colonias en América, la monarquía española implementó instituciones para su mejor administración, mientras que la Casa de Contrataciones de Sevilla controlaba el tráfico comercial en España, con sus posiciones americanas a través del sistema Florida, el Tribunal Consulado situado en Lima. No, a ver, la A no. La B, eh, es la E acá. Viabilizaba la actividad comercial al interior del virreinato. ¿Ya? No, tasas de interés, montos, ¿no? Quienes asumían las redes comerciales, los cargos de los comerciantes. Ya, a ver. Y la pregunta que ha puesto Ariana, gracias Gracie por tus preguntas. Si tienes alguna duda, ¿está todo claro? Sí. A ver, Profesor, en la dime. pregunta, la última que le mandé fue ¿por qué no podría ser la C? No cobraba tributos. Quien cobra tributos es la Real Hacienda. O sea, el virreinato estaba dividido en cajas reales. Las principales ciudades tenían su caja real, ¿ya? Y caja es la que recauda los impuestos. ¿Está claro? Y Sí. estas cajas reales son de la Real Hacienda. La Real Hacienda sería el Ministerio de Economía. ¿Ya? Ya. Acuérdate que cuando se da la República, al ministerio le llaman Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y a Y, prof- la, y a la institución que recauda, ¿cómo le llaman? Caja de Depósitos y Consignaciones. ¿Ya? Esa es una institución, aparte, ¿no? Es aparte. ¿Está claro? Y ellos cobran los impuestos de todo tipo de actividad. Obviamente el comercio. Profesor, pero cuando dice que viabiliza la actividad comercial, también en la D, cuando dice que el supervisa el reparto mercantil, el reparto No, es que mercantil no es el una reparto actividad mercantil comercial. era ilegal. El reparto mercantil recién se legaliza en 1751. ¿Ya? El reparto mercantil era ilegal. Lo que pasa es que los españoles, no sé si te han explicado en la clase, los españoles venden los cargos públicos y los corregidores compran los cargos públicos
Y para recuperar esa inversión, los corregidores compran productos y se los venden a precios altos de manera obligatoria, por eso se llaman repartos forzosos de mercancía a los indios. ¿Ya? Eso era ilegal, pero el gobierno no hacía nada. Y más bien, durante las reformas borbónicas, eso también lo hemos visto en clase, ¿qué hace el gobierno? Se da cuenta de que ese es un buen negocio y lo legaliza para cobrarle impuestos. ¿Ya? El reparto de mercancías era ilegal y no pagaban impuestos hasta 1751. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ya. No, a ver, vamos a ver las preguntas que ha puesto. Una pregunta que ha puesto su compañera Ariana. Entre el 56 y 62 se vivió una etapa de convivencia democrática porque hubo un apoyo estratégico entre algunos partidos políticos en las elecciones previas, o sea, el APRA y el Partido Civil. Pese a sus diferencias ideológicas, esta convivencia se basó en la alianza informal entre, a ver, el APRA y el Movimiento Democrático Pradista. Así es, la E. El APRA se une con el gobierno, con el partido de Prado, y este partido sale del Partido Civil y ganan las elecciones y gobiernan durante este periodo. Ahora, el APRA, recuerden que por la Constitución del 33, el APRA no puede participar en las elecciones. El APRA no existe formalmente, pero existe en la práctica, ¿no? En la realidad sí existe, pero a nivel formal no existe. Por eso también la pregunta está, ¿no? Alianza informal. Y por eso los críticos hablan de convivencia, ¿no? Que es esa alianza matrimonial sin casarse. Ya, esta Profesor, pregunta, ya estamos fuera de la hora. Gracie, ya estamos fuera de la hora ya. Ya, Gracie ha puesto 2 preguntas y ya estamos fuera de hora. Pero las voy a responder, ¿ya? A ver, ¿cuál es esta pregunta? Con el fin de la monarquía romana se estableció la república. Se busca, ya, Senado, comisión, en relación con las funciones descritas por los magistrados romanos, señala el valor de la verdad. Los censores fueron los responsables de contar a la población y observar a los postulantes de los cargos públicos. Cierto. Cuestores efectuaban la contabilidad de los recursos, excepto de los territorios recién conquistados. Cierto. Los tribunos representaban a los plebeyos y podían defender mediante el ejercicio del derecho al veto. Cierto. Los pretores administraban la justicia dentro y fuera de las ciudades y vigilaban el respeto a las buenas costumbres. No. ¿Ya? Esto está en la semana 5, creo que es. Ya están en la semana 5, están todos los cargos. ¿Ya? Los pretores me dan justicia dentro y fuera de ciudades. Sí, pero el respeto a las buenas costumbres no lo hacían los pretores. ¿Ya? Eso lo hacían otros funcionarios que estaban ligados más a la justicia, ¿no? Acá es la A. Y en la última que han puesto, el Islam surgió en la península arábiga como una religión monoteísta fundada por Mahoma, aunque fue rechazado en su principio, lograría extenderse a la Media y abarcar. Uno de los factores que impulsó esta expansión fue ¿no? La actividad económica. El control ejercido sobre las rutas terrestres de competencia bizantina. Acá es la actividad económica, ¿no? Uno de los factores que impulsó la expansión fue la actividad económica que le sirvió para unificar diversos territorios del comercio terrestre. Es la B. La 66 es la B. Ellos se expanden, el Islam se expande siguiendo las rutas de comercio que existían en esa época.
hacia el oriente, llegando hasta la India, hasta China incluso, Filipinas, y hacia el occidente, llegando, ¿no?, por el sur del Mediterráneo hasta la península ibérica. Bien, jóvenes, ahora sí me despido. Gracias por sus preguntas, por su Gracias, participación. profesor. No, gracias a Gracias, ustedes también. Que les vaya muy bien en los exámenes. Cuídense mucho. Estudien.